y nadie me retó. Yo esperando que me digan, poní a grabar Laura, y nadie me dijo nada. Bueno, así que esa es en este caso la importancia que le vamos a dar a los límites. Es uno de los temas eje de nuestra matemática 2, ¿sí? Bueno. Profe, perdón, buenos Caballero, días. buenos días. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Yo vi el video y bueno, habla un par de temas que todavía no Lo vimos vimos, nosotros. ¿Usted lo exactamente. va a explicar de nuevo o Nosotros vamos a ver con el límites video? en cuanto al concepto que necesitamos, límites laterales, existencia, ¿no? Posibilidad de existencia, de condición de existencia del límite. Vamos a ver algunas indeterminaciones, pero como les decía recién, no vamos a ver la definición. Si viste el video, viste que aparece una fórmula enorme, ¿sí? Muchos símbolos. Esos no se los voy a dar porque de hecho lo pueden buscar en el libro. Y van a tener cada uno de los símbolos que aparecen ahí explicados. No lo vamos a ver porque nosotros nos enfocamos en la matemática como una herramienta. Esa es la presentación que les hacemos de la matemática de sistemas. Ustedes tienen que poder decir, bueno, este concepto me va a servir para aplicarlo en algo, y la verdad es que sí. Ustedes me van a decir, por ejemplo, cuando hablamos de sistemas de ecuaciones que se pueden resolver por determinantes, y esto en sistemas, ¿para qué lo uso? Y la verdad es que eso, si trabajan con redes neuronales, una de las maneras es trabajar con matrices. Entonces, la importancia que le damos con la otra profe es precisamente esto, que usen la matemática como herramienta, ¿sí? De hecho, si hubiéramos estado allá cursando presencialmente, les hubiera contado que los parciales iban a ser a carpeta abierta, donde ustedes disponen del material, y lo importante es que sepan cómo aplicar todos esos elementos que tienen en la carpeta para resolver algunas situaciones. Así que vamos a empezar ya el otro día vimos un poquitito, vamos a empezar con lo que sigue, y vamos a tratar de ir haciendo los ejercicios que proponemos en la guía. Y cualquier cosa ya saben que se desmutean sin ningún problema y me preguntan lo que necesitan, y vamos a tratar de ir aclarando. Así que los voy a girar para que puedan ver el pizarrón, y si ustedes ven que no se ve, que no me escuchan o lo que sea, por favor avísenme, así. Esto está enchufado acá. A ver, ahí vamos. Y acomodamos, me quedo sin borrar de ayer a la noche. Muy bien. Bueno, vamos a poner título. Límite funcional. Ahí vamos. Vamos a suponer una función. Acá me anoté una. El otro día lo vimos, el concepto como más genérico, pensando en qué pasaba si hablábamos de una recta, así qué le pasaba a la función cuando me acercaba a determinado punto. Ahora, la función que tenemos es esta, racional, ¿sí? Y a mí en particular de esta función me interesa saber qué pasa cuando este denominador se hace cero. Por ejemplo, en este caso, ¿qué necesito pensar para saber que este denominador va a ser cero? Una de las opciones es analíticamente decir, bueno, directamente lo igual a cero. Si x menos 2 me da 0, ¿para qué valor de x pasa eso? Para 2 positivo, ¿sí? Eso sí tenemos que expresar el cálculo, pero ya a simple vista vemos que si yo acá pongo, donde tengo la x, un 2, esto es 0. Si este denominador es 0, ¿qué le pasa a la función? ¿Puedo dividir por 0? No, no puedo dividir por 0. Entonces, como la calculadora se me prende fuego si yo intento hacer eso, dividir por 0, eso me da la señal, la pista de que la función
en ese punto no existe. Entonces, si pensáramos en el dominio de esta función, diríamos que son todos los reales excepto el 2, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa en el 2? Esa función no existe. Bien, me van a decir, bueno, pero estamos viendo dominio de imagen de una función y no es lo que dijimos. En realidad, si bien no es el límite lo que terminamos de hacer, sino mirar cuál es el dominio, estamos tratando de pensar, bueno, ¿cómo es la función? El dominio es una de las características de la función. Pero, si bien el 2 no pertenece al dominio, yo quiero saber qué le pasa a la función cuando se está acercando a ese valor 2. Entonces, lo podemos pensar como una tablita de valores, ¿sí? Donde tengo, por ejemplo, valores cercanos al 2. Miren, si yo estoy, ¿no? En el eje X. Y acá tengo el 2. Un valor cercano, acá va el 3. Un valor cercano podría ser, por ejemplo, el 1,9. Pero ¿qué otro más puede ser? A ver, me parece que hay gente que no terminó de entrar. Una persona esperando, a ver. Perdón, ¿eh? Ahora sí. Si ustedes llegan a ver algún cartelito o algún mensaje pidiendo entrar, por favor avisen, porque debo haber dejado la sala de espera y quedan en la sala de espera varados. Bueno, creo que entraron. Ahí está. Muy bien. Bueno, estábamos acá diciendo que estoy tratando de ver qué pasa cuando me acerco al 2, en este caso del lado izquierdo. Si yo, ojo, esto está muy bien fuera de escala, ¿sí? Recontra fuera de escala. Fíjense que el 1,9 no podría estar ahí. Tendría que haber dividido esto en 10 pedacitos y marcar el noveno en ese caso. Bueno, pero puedo acercarme un poquito más. Puedo decir que también pongo 1,95, 1,99, ¿sí? Y del otro lado también puedo tener, por ejemplo, el 2,1, el 2,05, ¿sí? Y ver qué pasa a medida que me estoy acercando. Estos valores a los que yo me voy a ir acercando desde el lado izquierdo y desde el lado derecho son a los que voy a escribir acá. Y de esos valores les pido que hagan las cuentitas y me soplen cuánto les da la función evaluada en cada uno de ellos. Y del otro lado puse 2,05, 2,1. Bueno, ¿alguien está haciendo las cuentitas como para decirme? El primero es 4,9. 4,9, ¿sí? 4,95. Bien. 4,99. Genial.
5.05. ¿Sí? Y 5.1. Bueno, miren ustedes, a medida que yo me estoy acercando desde este lado, ¿no? Al 2, es lo mismo que decir que me estoy acercando al 2 por izquierda, ¿sí? Es esto que hicimos acá. Me acerqué al 2 por el lado izquierdo. La imagen, ¿sí? El valor que va a tomar la función en el dibujo, se está acercando ¿a qué número? ¿A cuánto me voy acercando acá? Miren, cada vez más cerquita de ¿cuál? 5. De 5, sí, lo dicen ahí medios tímidos, pero sí, de 5, ¿sí? Fíjense si me voy acercando del otro lado. Acá decimos que me acerco al 2 del lado derecho. Acá estaba el 2, ¿sí? Me estoy acercando al 2 del lado derecho. Bueno, pusimos 2 valores solitos, podríamos haber puesto alguno más. Entonces íbamos a ver que acá estábamos, me estoy acercando en este sentido, al 2, perdón, acá. Ahí se ve, sí, justito, estoy en el borde. Bueno, cuando me acerco al 2 del lado derecho, la función también se acerca al 5. Entonces, si nosotros esto lo graficamos en el plano real, veríamos que pasa algo así. Acá tengo el eje X, siempre nos acordamos de ponerle el nombre a los ejes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y seguimos, ¿no? Si me estoy acercando al 2 desde este lado, va a ir tomando valores acá, cercanos al 5. Me acerco un poquito más, bueno, ahí quedó un escracho todo rayado, y yo borrando con el dedo, peor. Bueno, iría ahí un poquitito más cerca. Cuando me acerco otro poquito más, iríamos más cerca todavía, ¿sí? Si me estoy acercando al 2 por acá, la función se va a ir acercando al 5. Fíjense que estoy tomando valores menores que 5, por eso estoy dibujándolo por acá abajo. En cambio, cuando me acerco al 2 del lado derecho, estoy acá, y la función toma valores un poquito más grandes que 5. Pero cuando me acerco más todavía, la función se va acercando cada vez más al 5. Va a ir tomando valores así, más cercanos a este otro. Pero, ¿qué pasa si yo quiero saber exactamente en 2? ¿Tiene imagen esa función? Y ya habíamos dicho que como 2 no es un elemento del dominio, la función en 2 no existe, ¿sí? No existe la imagen de 2. Entonces, ¿de qué manera lo podemos simbolizar acá en el gráfico? Para el 5, como imagen de 2, vamos a hacer un agujerito. ¿Y cómo sigue el gráfico de esta función? Bueno, la cuestión pasaría por resolverla de dos maneras. Sigo buscando tabla de valores, a ver con qué me voy encontrando, o fíjense esta otra manera. Esto de acá arriba es un polinomio que no es primo. Tiene raíces en 2 y en -3. Entonces, lo podemos factorizar. Por eso la importancia que le damos a Mate 1 a la parte de polinomios. Si tiene raíz en -3, lo escribo como x más 3, y si tiene raíz en 2, lo escribo como x menos 2. Me queda de esta manera factorizado. Entonces, ¿qué pasa con esta factorización? Y si la miramos un poquito, vemos que podríamos simplificar este polinomio primo con este otro polinomio primo.
Entonces, la pregunta es, ¿pero cómo? ¿Esta función que está acá es igual a esta otra función? Y la verdad es que esta función que nos quedó acá, f de x igual a x más 3, en el número 2 del dominio, sí existe. Entonces, no es la misma función. Pero en el resto del dominio, ¿qué pasa? Y en el resto del dominio toma los mismos valores exactamente. Entonces podríamos decir que estas dos funciones son iguales, excepto, es decir, van a ser iguales para todo x distinto de 2. ¿Sí? Esta función es igual a toda esta. ¿Y qué tiene que ver esto con que la estábamos graficando? Y miren, si yo tengo que graficar y sé que estas dos funciones tienen las mismas imágenes, excepto en 2, y además sé que esta en 2 no existe, es mucho más simple graficar la recta x más 3. Entonces, ¿cómo hacemos? Estamos graficando una recta que tiene ordenada 3. Yo sé que va a pasar por ahí. ¿Qué pendiente tiene? Pendiente 1, 1 sobre 1, así que me corro una unidad, subo una unidad. Fíjense que esto se sigue cumpliendo, esa pendiente la tiene a lo largo de todo su dominio, entonces estaríamos ahí. Fíjense que acá estaría de alguna manera casi pasando por ese punto donde en realidad no es punto, sino que es agujerito. Y de esta forma puedo graficar f de x. Esta f de x, ¿sí? ¿Por qué digo esta y no la otra? Porque cuando tiene este agujerito acá, yo me estoy refiriendo de alguna forma a que la función en ese punto del dominio no está existiendo. Entonces, si yo dibujo la recta completa, se trata de esta función, ¿sí? Que es equivalente a aquella otra, excepto para cuando vale 2. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con límites? Bueno, miren, vamos a borrar. Nosotros ahí terminamos de ver cómo es la gráfica de la función. Si queremos hablar de límites, lo escribimos así. ¿Qué le pasa a la función cuando x se acerca a 2 por el lado izquierdo? Esto es lo que vimos antes, estaba en la tablita y lo termino de borrar. Si me acerco al 2 del lado izquierdo, la función va tomando valores cada vez más cercanos al 5. Entonces lo decimos así, el límite de f de x cuando x se acerca a 2 por izquierda, cuando x tiende a 2 por izquierda, es 5. ¿Y qué pasa cuando me acerco al 2 por la derecha? Lo escribo así, límite cuando x tiende a 2 y le pongo el más chiquitito del lado derecho arriba de la función. Y si me acerco al 2 por este lado, la función va tomando valores cada vez más cercanos a 5, es decir, estos puntitos de acá. Si yo me fijo, me voy acercando al 5 también. Esto que termino de escribir es lo que se conoce como límites laterales. El límite por un costado, el límite por el otro costado. Entonces, fíjense que la respuesta a esa pregunta que nos hacemos de a qué valor se acerca la función, nos da como resultado un número. Siempre que nos dé un número, vamos a decir que hay un límite, ¿sí? Acá tenemos límites laterales. Cuando esos dos límites laterales coinciden, lo podemos generalizar sin decir si tiende al 2 por la izquierda o por la derecha. Lo podemos decir así, el límite de f de x cuando x tiende a 2. Como los límites laterales son iguales, lo puedo generalizar escribiéndolo así, una única vez, y poniendo que es 5. Si esta respuesta que escribimos nos da un número, les decía, un número que podemos determinar, que podemos calcular, decimos que existe el límite, ¿sí? Entonces, el límite en general, cuando x tiende a un punto que llamamos a de una función, nos da L.
L es un número que podemos determinar. Eso es importantísimo, porque en un ratito nomás vamos a escribir que a lo mejor al calcular un límite nos da infinito. Infinito no es un número, infinito es una noción, nada más que eso. A ver, para repasar. ¿Cuándo puedo decir que una función tiene límite? Por ahora estamos hablando de límite en un punto A. Esto es un punto A, ¿sí? Cuando al hacer el cálculo, al ir aproximándome a ese valor que tomó el punto, la función se acerca a un valor finito, un número que puedo calcular. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿a mí me importó lo que está pasando exactamente en el 2? La verdad es que no. Me importa lo que pasa cuando me acerco al 2. ¿Está bien? Entonces, el límite calculado para una función en determinado punto, y ese punto puede pertenecer al dominio de la función, como en el ejemplo del otro día, o puede que no, como en este caso, ¿sí? Me dice de qué manera la función se aproxima o no a cierto valor de su imagen, ¿sí? A qué valor de L en este caso se está acercando. Recordemos que en este caso tenemos límites laterales calculados primero y que cuando esos límites laterales coinciden los podemos escribir de única manera. Bueno, nos quedan 10 minutitos y después volvemos a entrar en el mismo enlace, ¿eh? Quedaron chicos esperando. Qué macana. Bueno. Vamos a ver un poquito más de gráficos y de qué pasaría en cada caso. Supónganse ahora que tenemos esta función que viene, por ejemplo, así. Acá tengo A, no sé cuánto vale A. Bueno, en realidad con la escala que estoy haciendo podríamos llegar a interpretar que vale 2, pero nadie dice que la escala la estoy haciendo de 1 en 1, ¿no? Vamos a marcar la misma escala acá. Yo tengo este tramito de la función, lo voy a marcar así. En los libros van a encontrar con que a lo mejor, vamos a ponerle directamente el numerito, así también acá le puedo poner otros valores de la misma escala y se les va a hacer más fácil. Van a encontrar a lo mejor en algún libro de texto que termina directamente ahí, pero a veces es difícil precisar si, por ejemplo, en el 2 tengo imagen o no tengo imagen. A mí me gusta marcarlo así con un agujerito porque queda bien obvio decir que, bueno, en 2 no tengo nada en la imagen. Sin embargo, esta función que se interrumpió ahí, sigue acá y sigue como una función constante. Esta es mi f de x. Si yo les dijera, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 por izquierda para esta función? ¿Qué hacemos nosotros? Miramos, a ver si encuentro acá cerquita algo. Acá encontré algo que nos va a servir. Fíjense, me voy acercando al 2. Acá tengo la imagen, tengo la imagen, tengo la imagen y estoy llegando al 2. Pero ¿qué le está pasando a la función a medida que yo llego al 2? Miren los valores que va tomando. Cada vez más cerquita de el menos 1. Entonces, si yo me acerco al 2 desde este lado, por la izquierda, mi función, por ejemplo, si estoy acá, tengo esa imagen. Si estoy acá, tengo esa otra imagen. A medida que estoy más cerquita del 2, la imagen acá se acerca cada vez más al menos 1.
En este otro caso, es decir, ¿qué es este otro caso? Es la misma función, pero si me acerco del lado derecho, acá se ve, sí, límite, cuando x tiende al 2 por derecha, ¿qué me da como respuesta? Miren, si yo estoy acá, mi imagen vale 2. Si estoy acá, vale 2 también, porque esto es una función constante en este tramo, ¿sí? Si me sigo acercando, sigue valiendo 2, sigue valiendo 2. Cada vez que me acerco más al 2 por derecha, la imagen se sigue acercando de alguna manera al 2. Ustedes me van a decir, pero nos dio en todos los casos 2. Sí. Y esto tiene que ver con una propiedad que vamos a ver en nada, en un momentito nada más. ¿Sí? Es un límite cuando la función tiende a cierto valor, el límite de una función constante me da esa constante. Es por eso que los valores que voy tomando son siempre los mismos. Pero, ¿a qué me refiero acá? Por el lado izquierdo me dio un límite que le puedo llamar L1. Por el lado derecho me dio un límite que le puedo llamar L2. ¿Qué pasa con estos dos límites acá? Estos dos límites son distintos. Como esos dos límites son distintos, lo que decimos es que no existe el límite para esta función en x igual a 2. Para que exista el límite, los límites laterales deben ser iguales. Hasta acá, a ver, ¿alguna pregunta? Ahí en el chat fueron escribiendo documentos, pero... eso de hay un par, deben ser algún par de compañeros esperando, sería. Esto ya pasó, no tengo idea en qué momento me lo preguntaron. A ver, estoy hablando desde el eje Y. Chan, chan, chan. Sería en esta parte que me estaban preguntando si estoy hablando de si ambos límites son ceros. Bueno, a ver, estaba tratando de interpretar en el chat en qué momento de lo que yo estaba diciendo me querían preguntar eso. Tal vez acá lo que resulta como menos obvio es qué pasa en el caso de las funciones constantes, ¿sí? Si yo me acerco, por ejemplo, si yo estoy queriendo calcular la imagen, no estoy hablando del límite, de la función en 3, la imagen es 2. En 2,5 la imagen es 2, ¿sí? Va tomando siempre el mismo valor 2 para cualquier valor del eje X. Desde el 2 hacia la derecha tengo las mismas imágenes. En todos los casos vale 2. Entonces, yo me puedo acercar muchísimo al 2 por el lado izquierdo, pero la imagen que me va a ir devolviendo va a ser siempre 2. Entonces, cuando calculo el límite al acercarme al 2 por derecha, veo que me da 2. Eso es independientemente de que se trate de una función constante. En este caso, bueno, a ver, obvio, ¿no? Si la función es constante es por eso que el límite en cualquier punto de su dominio va a ser el mismo. Pero lo que yo me estoy refiriendo es a que en este caso me estoy acercando al 2. Y me interesa ver lo que pasa en la cercanía del 2. Porque yo ya sé, por otro lado, que en el 2 la imagen no existe. El 2 no es un elemento del dominio de esta función tampoco. Otra aclaración más. Justo se dio que acá el 2 está excluido del dominio y acá también. Vamos a poder calcular el límite en cualquier punto, no solamente en 2. Esta puntería de buscar un ejemplo así de particular, si lo hubiera hecho en 3, bueno, la idea hubiera sido la misma, ¿no? Lo que me importa acá es resaltar que para 2 del eje X, por el lado izquierdo, la función toma un comportamiento, ¿sí? Se va acercando a -1. Por el lado derecho, la función se acerca al 2, a pesar de que se mantiene en 2 porque es su característica, es su definición ser una función constante.
cuando observo que los comportamientos laterales, a los costaditos del 2, es diferente, la función se acerca a valores diferentes, me da dos números que son distintos, entonces digo que en ese punto no existe el límite. Eso es una condición importantísima al momento de analizar el límite de una función. Puedo decir que el límite existe si los límites laterales, que el límite existe en un punto del dominio de la función o no, ¿sí? Si ese punto no pertenece a la función, no es relevante a la hora de calcular el límite. Me interesa saber qué pasa cuando me acerco mucho a ese valor. Pero, como les decía, tiene que tener límites laterales iguales para poder afirmar la existencia. Si esos límites laterales son distintos, no tenemos límite. ¿Sí? Decimos que no existe por ahora. Bien. A ver si... Ahí está. Admitimos. Bueno. Si el punto fuera 4, exactamente, a ver, si yo quiero calcular, vamos a ponerle el nombre de la función acá. ¿Qué pasa? Cuando el límite